Hola a todas y a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo de nuestro podcast académico Colaborar. Hoy nos encontramos con dos docentes ya de la casa, ya conocidos por el programa de desarrollo docente. Estamos con Pamela, estamos con Felipe, profesores de la Facultad de Ingeniería, quienes desarrollaron un proyecto donde vincularon la inteligencia artificial con la realidad virtual. Así que bienvenido a este nuevo capítulo, para poder conversar un poco sobre esta experiencia, esta iniciativa que ustedes desarrollaron con sus estudiantes. Lo primero es pedirles que se puedan presentar, que nos puedan contar un poquito sobre ustedes, quiénes son, cuáles son de su área de formación, en qué unidad académica trabajan, cómo llegaron a la PUCB. No sé si Pamela, ¿tú quieres comenzar? Ok, muchas gracias. Bueno, como decía Rafael, mi nombre es Pamela Hermosilla, soy académica de la Escuela de Ingeniería Informática. Comencé a trabajar en la universidad en el año 99, ya como profesora, y ya después del año 2004 empecé como profesora ya media jornada y actualmente como jornada completa. He pasado por hartas áreas dentro de la escuela porque hemos ido avanzando y creciendo en conjunto con la unidad académica. Principalmente mi área de desarrollo había estado vinculada un poquito a lo que es el desarrollo de software como tal, de ingeniería de software, y últimamente estoy como candidata a doctora en el doctorado de Industria Inteligente. Por lo tanto, ahí empecé un poquito con este tema de la inteligencia artificial y un poco vinculando ya las tecnologías más emergentes, y en el caso particular del proyecto tratando de incorporarla a lo que es la parte de la docencia, que es nuestro quehacer diario. Súper. Soy Felipe Muñoz, soy académico de la Escuela de Ingeniería Civil. Yo estudié acá en la universidad, entré a estudiar Ingeniería Civil en el 2012 y de ahí ya me quedé en la universidad como profesor, me fui a estudiar mi doctorado afuera y regresé ya hace un par de años a la universidad. Y mi trabajo está enfocado en tecnologías para la construcción, arquitectura e ingeniería, y en los últimos años fuertemente con tecnologías inmersivas. Y es por eso que surge también el proyecto. El proyecto, súper. Oye, y claro, son de la misma facultad, pero de unidades distintas. ¿Cómo llegaron a conocerse? ¿Cómo pudieron hacer este match para poder trabajar en conjunto? Sí, partió el 2018-19 gracias al Valparaíso Maker Space. Ahí justamente ellos hicieron convocatorias para el trabajo de distintos académicos con tecnologías de Arduino, programación, también algo de tecnologías inmersivas en ese tiempo. Y ahí, gracias a la coordinadora de aquel tiempo del espacio, ella nos presentó y de ahí empezamos una colaboración que ha sido bien fructífera entre ambas disciplinas. Claro, porque este no es el primer proyecto que hacen juntos. No, hemos hecho varios y partimos también incluso con temas de paper académico en el área de innovación, la parte de docencia, evaluación de competencias, trabajando incluso a distancia. Felipe estaba en el doctorado en España, estábamos yo acá, estábamos en la época de pandemia. Y de ahí obviamente ya los proyectos que hemos ya podido ir desarrollando de manera ya presencial y conjunta. Ya han sido varios, la verdad, del área de docencia, también de un poco más de investigación y también con alguna entidad externa. Súper. Oye, ¿cómo surgió esta idea de poder hacer este proyecto que vincule estas dos tecnologías ya, o sea, emergentes, pero que ya llegaron para quedarse, como es la realidad virtual y la inteligencia artificial? ¿Cómo nace esta idea de plantear esta iniciativa? Sí, surge porque hace un par de años empezamos a trabajar con realidad virtual súper fuertemente en la Escuela de Ingeniería Civil. De ahí nos extendimos a colaborar con informática y empezamos a trabajar juntos en esa línea. Y justamente hace un par de años empezamos a trabajar con el concepto de avatares virtuales. O sea, cómo en los entornos inmersivos podíamos incorporar avatares hiperrealistas, es decir, personajes humanoides, con los cuales la persona que se colocaba los lentes de realidad virtual pudiera interactuar. Pero ahí nos vimos limitados donde esa interacción era un poco básica. Ya eran personajes recorriendo el entorno, haciendo actividades, respondiendo ante preguntas que el estudiante le hacía en ese entorno virtual, pero eran preguntas súper seteadas, ¿cierto? Limitadas. Entonces al final la interacción que el estudiante tenía y la experiencia que vivía era muy limitada. Y es ahí donde justamente nos enlazamos, aplicando la parte justamente de Pamela de inteligencia artificial, para poder animar estos avatares con inteligencia artificial y generar mejores experiencias de interacción. Es así como surge al final la iniciativa. Claro, ahí la idea era justamente que los estudiantes tuvieran una experiencia distinta y no un conjunto de preguntas previamente seteadas, como decía Felipe, sino que incorporando en la parte de inteligencia artificial que el avatar tomara como vida propia y pudiera efectivamente tener una interacción más real con el estudiante. Y de esta forma el estudiante ya no entraba a un mundo de realidad virtual donde solamente podía mirar
o saber de memoria a lo mejor lo que le iba a decir en cada sección del ambiente que se había diseñado, sino que en el fondo podía tener algo un poco más cercano a lo que sería una experiencia en la vida real. Oye, ¿cómo fue la reacción de los estudiantes? Mira, en realidad, tenemos que ser súper sinceros, partimos con muchos problemas técnicos, ¿ya? Si bien el laboratorio está súper bien equipado, teníamos problemas de red, ¿ya? De internet. Y eso nos generó muchos problemas y al principio nos costó partir porque teníamos muchas trabas en el procesamiento del simulador. Y después cuando empezamos a trabajar con él, la verdad es que fue bastante sorpresiva la reacción, porque es raro tener un avatar de alguien que reconoces además, que se parece a tal, en la réplica del mismo edificio que los estudiantes habitan en el día a día. Podían visitar virtualmente los mismos espacios que ellos visitan todos los días. Entonces esa experiencia es súper entretenida para el estudiante, ¿ya? Y después cuando ya alguien que reconoces es el que te habla, ¿cierto? Te habla de ingeniería y le puedes preguntar con libertad. En realidad ahí la experiencia era bien interesante. Tenemos resultados positivos y negativos, ¿cierto? Desde ese punto de vista era bien positivo, pero también las interacciones que el avatar, que en el proyecto en particular implementábamos, era una primera versión de ese avatar. Por lo tanto tenía limitaciones. Las respuestas no eran tan rápidas, a veces había latencia, a veces te respondía lo mismo que tú le habías preguntado. Esos mismos problemas que uno a veces cuando está interactuando con el ChatGPT o con Gemini, lo mismo pasaba con el avatar también. Claro, eso nos da pie también a pensar en futura implementación y mejoras, porque esta fue como la experiencia preliminar de incorporar en el fondo lo que era realidad virtual, inteligencia artificial y la interacción de los estudiantes, pero claramente desde que en el fondo partió esa experiencia simulada a lo que tenemos hoy día con todos los distintos lenguajes y programas de inteligencia artificial, podemos obviamente potenciarlo bastante. Sí, pues este es el puntapié inicial. Exacto. Y la idea es desde aquí hacia adelante seguir avanzando y puliendo y mejorando Claro, desde el punto de vista operativo un poquito, algunas limitaciones tienen que ver también con la cantidad, por ejemplo, de las gafas que tenemos para que los alumnos puedan en el fondo aplicar la experiencia. Nosotros aplicamos a más de 80 estudiantes más o menos. Y eso provocó un tema logístico bastante tedioso de poder obviamente hacer que ellos, y cuando iban a veces teníamos algunos problemas técnicos al principio, entonces después que el alumno fuera de nuevo a realizar la experiencia y poder tomar en el fondo su percepción de lo que fue la experiencia como tal, ahí fue un poquito como más engorroso. Claro, pero salimos adelante. Pero salieron adelante, pudieron sí. Llevarlo a cabo. Sí. Claro. Oye, en esa misma línea del trabajo que desarrollaron como equipo, si nos pueden contar un poquito quién más conformó vale la redundancia, el equipo con el que trabajaron con algunos estudiantes, con otros profesores, ¿cómo fue un poquito ese proceso? Sí, trabajamos con estudiantes de doctorado, con Matías García, de doctorado de Ingeniería Informática, y con Sofía Montesinos y Matías Proboste, también estudiantes de doctorado. Entonces ellos nos acompañaron justamente en todo el testeo, la capacitación a otros estudiantes, estudiantes de pregrado también que nos apoyaron en todo este periodo de testeo. Fueron aproximadamente 2 meses donde los estudiantes iban al laboratorio, reservaban 1 hora y hacían la interacción con el avatar. Entonces al final el involucramiento de ellos es súper importante, y también gran parte del desarrollo inició con una tesis de pregrado en Ingeniería Civil, ¿ya? Con Luis Felipe Alzugaray, también otro estudiante de pregrado, y eso es súper importante porque nosotros nos vinculamos mucho con estudiantes de pregrado sobre todo, que hacen y trabajan en los desarrollos, y de posgrado al final que después van madurando un poquito más las implementaciones y las metodologías un poco ya asociadas a la investigación. Claro, este equipo de estudiantes de doctorados que apoyó fuertemente fue acompañado por alumnos monitores. ¿Ya? Estos alumnos monitores de informática y de ingeniería civil tuvieron unas capacitaciones realizadas por los mismos estudiantes de doctorado, quienes en el fondo son los que apoyaban finalmente en estas tareas o en estas sesiones de experimentación. Así que es un equipo como bien conformado desde el punto de vista de estudiantes pregrado, posgrado y profesores. Súper, eso es algo súper destacable de resaltar el desarrollo de los proyectos, y es un poco lo que buscamos este año y desde el año pasado ya, con un rol mucho más protagónico y activo de los estudiantes, que les ayuda también a desarrollar otro tipo de habilidades, de competencias, no solo las de la disciplina, sino que ya algo más profesional, habilidades blandas, coordinación, llevar proyectos, etc. Así que felicitaciones también por haber hecho esta buena integración entre estudiantes de pregrado, posgrado y ustedes también como equipo académico. Oye, estamos en el tiempo, ¿les parece que pasemos a nuestro segundo bloque? Que son las denominadas dinámicas. Recordamos entonces también a nuestros auditores, nuestras auditoras, que estamos en nuestro capítulo del podcast académico Colaborar. Estamos grabando en Casa Central, todavía no hemos tenido tanta bulla afuera porque acá al lado está el gimnasio.
Así que vamos a pasar a esta segunda parte que ha tenido buena recepción por los profesores que han venido anteriormente. Les ha gustado harto el tema de las dinámicas. Vamos a tener que actualizar también, yo creo, chiquillos, las dinámicas para que no se vayan repitiendo, pero esa es tarea para más adelante. Acá los profesores eligieron entonces dos. Vamos a partir con Pamela, ¿te parece? Sí. Ella seleccionó la dinámica de ronda de conceptos. Entonces lo ideal aquí es que, si quieres, te puedes dirigir a nuestro público y vas diciendo, mira, este concepto y explica brevemente por qué. Ya, a ver, los tres conceptos que nosotros asociamos más fuertemente al proyecto son inteligencia artificial. Es el componente, hoy día podríamos decirlo, atractivo para los estudiantes, que las experiencias que tienen desde aprendizaje vengan desde una perspectiva o integradas con inteligencia artificial. Realidad virtual les permite interactuar directamente con tecnología, donde pueden estar en mundo inmersivo sin necesidad necesariamente de estar en el lugar físicamente, sino que lo transporta y en conjunto con la inteligencia artificial les permite tener una experiencia completa. Y obviamente de esto, el tercer concepto que nace es directamente aprendizaje, ¿ya? El aprendizaje obviamente tiene que hoy día verse reflejado en experiencias dinámicas que sean significativas para el estudiante, y creemos que experiencias como esta, que aunque son pequeñitas dentro de lo que es el contenido, por ejemplo, un curso, pueden ser bastante provechosas para el estudiante, y además obviamente les da la noción de cómo pueden incorporar estas tecnologías que hoy día las escuchan en distintos ámbitos a lo que es su proceso formativo. Súper, ¿lo definió bien, cierto? Sí, perfecto. Tres conceptos muy relevantes para el desarrollo de este proyecto. Felipe fue por un desafío un poquito más allá. Él eligió la dinámica de el desafío de los emojis, así que lo ideal es que nos puedas contar con qué emojis tú te quedas y cómo eso representa ciertas partes del proyecto. Sí, creo que los tres emojis representan las etapas del proyecto. La primera, donde la parte conceptual, implementando y todo, diseñando la experiencia de realidad virtual y todo. El emoji intelectual, ese con los lentecitos y los dientes afuera. Porque era toda una parte súper desafiante, muy motivadora, etc. Después ya en el proceso de cuando iniciamos la implementación, ese emoji que sale con la carita así como asustado porque fue todo caótico al principio. No funcionaba la simulación, los alumnos estaban un poco aburridos porque lo citábamos, estaban esperando, no funcionaba, los que venían después del siguiente turno también esperaban, hasta que después ya entró en flujo. Y el tercero ya el emoji ese de fuerza, porque ya después el proyecto resultó. Justamente ahora estamos ya terminando la redacción de los papers para poder enviar a revisión con los resultados del proceso. Súper, súper. Oye, muchas gracias por haber participado entonces en esta sección de las dinámicas. Y vamos a dar paso a la parte final de este podcast, donde ahí los quiero invitar a que podamos reflexionar un poco sobre la iniciativa en sí, ya que lo tenemos más o menos cerrado. Les quiero preguntar un poquito entonces, si me pueden contar cuál fue el principal aprendizaje como personal para cada uno con el que se queda a partir de haber desarrollado esta iniciativa. ¿Qué fue lo que más lo marcó? ¿Qué fue lo que más aprendió en este proceso? Pucha, para mí yo creo que si bien podemos trabajar mucho con tecnología, con los entornos virtuales y los avatares y la inteligencia artificial, creo que la tecnología aún le falta mucho. O sea, hoy en día nos da mucho, ¿cierto? Tiene mucho potencial, pero le falta mucho para que nosotros nos podamos, o las personas, ¿cierto? En este caso nuestros estudiantes, puedan relacionarse con la tecnología, le crean del todo y se sientan cómodos con ella, ¿ya? O sea, cuando nosotros animamos con IA un avatar, una cosa es lo que el avatar nos responde, puede ser rápido, puede ser bueno, ágil, pero bueno, la percepción del estudiante era que no le creía del todo tampoco al avatar, ¿ya? Porque partiendo que el avatar te habla así serio, ¿cierto? No tiene gesticulación, no está lo verbal, lo paraverbal, ¿cierto? Todos esos elementos que en la comunicación humana, ¿cierto? Del día a día, nosotros reconocemos, deseamos, ¿cierto? Y estamos acostumbrados. Entonces cuando nos encontramos en un entorno virtual donde es inerte quizá, se pierde esa confiabilidad y ese aspecto relacional del factor humano, ¿ya? Y eso yo creo que es súper importante, sobre todo en procesos de enseñanza-aprendizaje, de formación y de innovación al final con tecnologías en docencia. No perder ese rol creo que es importante, y los mismos estudiantes en las encuestas que aplicamos de experiencia del usuario nos lo hacían ver, ¿no? Yo me quedaría con esa reflexión. Súper.
Yo me voy por el otro lado. Felipe dice por el lado tecnológico, yo me voy por la parte del equipo. Ya creo que es muy relevante destacar la integración que conversábamos anteriormente con distintas capacidades, porque alguien podría decir ingeniería civil, ingeniería informática, como conversamos. Claro. ¿Ya? Pero la verdad es que creo que hoy día tenemos que potenciar mucho este tipo de iniciativas. De hecho, posteriormente al proyecto, nosotros con Felipe participa ahora activamente, digo yo, porque tenemos ya más de 3, 4 proyectos de títulos guiados con lo que es la realidad virtual en distintos ámbitos, o sea, en cosas ya más comerciales, desde el punto de vista a lo mejor logística portuaria, una constructora, y ahora ya tenemos este semestre otro. Entonces creo que fortalecer este tipo de iniciativas no solo proyecta una experiencia concreta como la que hoy día estamos contando aquí con ustedes, que la desarrollamos en el proyecto, y claramente tiene muchos aspectos que mejorar, sino que afianza obviamente las oportunidades de poder trabajar colaborativamente de manera interdisciplinaria e involucrar a los estudiantes. Los estudiantes se sienten parte de un proyecto, son los monitores, y hoy día uno los ve y los convoca, por ejemplo, de repente a instancias, necesitamos ir a presentar esto en alguna parte, y levantan la mano sin tener de por medio nada asociado a un compromiso ya con el proyecto, y eso obviamente marca una diferencia y genera espacios de contribución que puede tener bastante proyecciones futuras. Súper. Oye, y en relación al proyecto en sí, ya como al objetivo que ustedes se propusieron, a los resultados que fueron obteniendo en el proceso, ¿qué es lo que más destacan? ¿Cuál es el resultado más valioso que ustedes, si es que lo pueden compartir ahora acá en este capítulo? Yo creo que nos quedamos con que uno habla mucho de inteligencia artificial, de realidad virtual, somos predicadores de esto de alguna forma, pero hubo hartas cosas de la percepción de los estudiantes que aún les falta la tecnología. ¿Ya? Por ejemplo, siendo más técnico en indicadores de credibilidad de lo que decía el entorno virtual, de la confianza que ponen en un agente virtual, ¿cierto? La expectativa que ellos tenían de que iba a ser muy espectacular, y después cuando el avatar se demoraba en responderles, cuando le volvía a preguntarle, insisto, las mismas interacciones que uno tiene con el ChatGPT, que se aburre y dice, ay, pero no me entienden, dame una respuesta rápida. Un poco esa misma frustración se generaba también en este entorno. Entonces, claro, nosotros siempre hablamos de lo bueno, de lo bonito, ¿cierto? Pero hay todos estos aspectos que son súper interesantes de mejorar. Insisto, este lo aplicamos el primer semestre del 2025, por tanto, hoy en día tenemos una última versión del avatar que es mucho más robusta, que la presentamos la semana pasada en el día de la IA en la universidad, que ha resuelto varios de esos problemas que los estudiantes no hacían ver. Pero yo creo que con eso no me quedo por lo menos en ese sentido. Sí, bueno, en realidad coincido plenamente con lo que dice Felipe. Porque justamente la experiencia o el feedback que nos entregaron es lo que permite ahora justamente mejorar y tener proyecciones futuras con la misma experiencia y más fortalecida. Por lo tanto, independiente de todos los problemas técnicos o aquellas situaciones en las cuales los estudiantes sintieron que no era lo que esperaban, de expectativas, ¿cierto? Eso en el fondo nutre, mejora. Yo creo que eso es lo importante. O sea, cada experiencia, y a lo mejor apliquemos a lo mejor este año la nueva versión, y a lo mejor vamos a tener otra. Y siempre va a ser así porque el entorno cambiante nos está llevando cada vez exigencias más altas. Entonces ya no nos conformamos con que se demore o que no nos entiendan. Lo queremos todo de una manera distinta. Y los estudiantes más aún. Ellos vienen ya de eso de antes. Entonces que lo incorporemos al proceso formativo tiene estos desafíos que no son menores, pero que sí se pueden ir obviamente perfeccionando y mejorando en futuras versiones. Oye, y en relación a esa continuidad, a esa proyección que ustedes podrían darle a esta iniciativa, ¿qué se espera para este nuevo año? ¿Cómo plantean darle una continuidad? ¿Cuál sería la segunda parte de este proceso? Bueno, primero es poder volver a implementar, ¿cierto?, las nuevas versiones del avatar también en el mismo curso. Como son, bueno, los estudiantes van cambiando años, ¿cierto? Entonces tenemos esa posibilidad de, con un grupo similar, de mismas características, ir implementando las nuevas versiones y con eso haciendo los contrastes, ¿cierto?, de la evolución de la tecnología, de la percepción, etc. Ya, eso en primer lugar. Y seguir buscando opciones de financiamiento para poder robustecer el desarrollo y ampliar también el testeo, ¿ya? Y postular a proyectos internos y externos también que nos permitan justamente robustecer aún más esta línea. Sí, complementándolo a eso, justamente con el tema de los resultados, estamos trabajando también en tratar de plasmar estos resultados en una publicación. Creemos que los resultados dan información relevante que puede permitir obviamente replicar algunas de las acciones que generamos, y por lo tanto nos encontramos trabajando también en un paper asociado al proyecto.
Tenemos un trabajo pendiente y todavía por queda hacer. todavía por hacer para este 2026. Sí. Oye, ya para ir cerrando, me gustaría invitarlos a que puedan dar un pequeño consejo, algún tips, alguna reflexión a sus colegas, ya sea de su unidad académica, de la facultad o de la universidad en sí, para que se atrevan a hacer estas innovaciones, a investigar en su docencia. ¿Qué consejo, qué tips, qué idea, qué orientación ustedes les podrían dar a sus colegas? Ahí también si quieren se pueden dirigir a la cámara y les dicen ahí en vivo su mensaje. Sí, mira, yo creo que principalmente que hay que atreverse a hacer un cambio, aunque sea pequeñito, en una parte del curso, en una dinámica que uno a lo mejor siempre la hace de una determinada forma, incorporando elementos distintos que puede obviamente a los estudiantes ser más atractivos. Yo siempre digo, si uno quiere resultados distintos en los cursos, tiene que hacer algo distinto. Entonces, ahí viene un poquito. Y obviamente también buscar en la cooperación. ¿Ya? Estos trabajos en general, aunque sea muy insignificante, podría verse por el contexto completo, necesitan harto esfuerzo, trabajo, dedicación, coordinación, y siempre es bueno obviamente hacerlo con un equipo, o sea, hacerlo como un profesor solo en una asignatura. La verdad es que creo que con el día a día y las exigencias que tenemos que cumplir no es muy viable, y al final uno terminaría haciendo lo que siempre hace. Pero si está con un equipo, creo que las cosas pueden ser bastante distintas y uno se nutre y aprende colaborativamente entre los que estamos ahí integrando el equipo. Sí, alineado a lo mismo, al final es trabajo extra, es cierto, sí, es harto trabajo extra, pero es súper rico ver al final cómo los estudiantes también disfrutan de eso, de esas cositas diferentes al final que creo yo, queremos pensar también, y algunos nos lo comentan, resulta relevante, al final es lo que se acuerdan, ¿ya? Nosotros venimos trabajando en proyectos de desarrollo docente ya hartos años. Y es lindo cuando después un alumno te asiste y dice, oye, profe, ¿se acuerda cuando usted en primer año nos hizo esto? Y al final te hace sentido, ya no solo la docencia, sino que esos pequeños esfuerzos que a veces tú dices, chuta, ¿por qué nos metimos en esto? Que muchas veces con la Pamela hemos discutido, ¿y por qué postulamos este año? Pero que al final después tiene esas pequeñas recompensas. Súper. Oye, Felipe, Pamela, muchas gracias por haber estado en este capítulo, por habernos contado un poco su experiencia, habernos contado sobre este proyecto. Y a nuestros auditores y nuestros auditores los dejamos y las dejamos invitadas a que sigan viendo los demás capítulos de esta segunda temporada de el podcast de proyectos de nuestra revista Colaborar. Muchas gracias por haber venido. Gracias a ustedes. Y nos vemos en una nueva instancia.